Buenas tardes. A nuestro grupo le corresponde el tema número 8, que es la reacción instintiva a las percepciones. El grupo está conformado por Carol Arboleda, Isabela Carmona, Juan Mateo y mi nombre es Daniela Vázquez. Entendemos la percepción como un proceso biológico donde interactúan los estímulos externos y el órgano sensorial con el objetivo de producir una respuesta. Sin embargo, el autor nos dice que no podemos limitar este proceso como puramente biológico, argumentando que la percepción es un proceso sugestivo en el que prácticamente instintos primitivos, conducta innata y conocimiento previos. Complementariedad entre instintos y conciencia. De acuerdo a los postulados que el autor menciona en las obras sobre el origen del lenguaje, Herden 1772, las dos fuentes de la moral y de la religión. Bergson 1932, podemos explicar esta primera hipótesis donde si bien estos conceptos son totalmente diferentes el uno del otro, la conciencia y los instintos se retroalimentan o son recíprocos entre sí, pues que el instinto impulsa acciones que realizamos. A su vez, estas son dirigidas por la conciencia. Reducción instintiva y retardación. Siguiendo esta segunda hipótesis, explica que un mayor desarrollo de las facultades intelectuales humanas corresponde a un proceso de inhibición de los instintos y regresión de los modelos de la conducta de tipo innato. Bueno, a mí me corresponde hablar del movimiento instintivo y el mecanismo desencadenante. Cuando hablamos de este término, hacemos referencia a todas esas conductas que surgen de manera innata, es decir, son, son parte del ser humano desde su nacimiento, desde su origen. Lorenz extrajo conclusiones muy importantes sobre observaciones hechas en peces y aves y en esas investigaciones encontró las cualidades de los desencadenantes, las cuales son la improbabilidad y la simplicidad. Es decir, las señales excitadoras acostumbran a destacarse con el plano de fondo usual. Eh, Él decía que la característica común de los desencadenantes es la de ser inexperto y que todo fluya de manera previa. Eh, a eso si le desarrollamos los problemas que implica la reducción instintiva del hombre y su escasez de genuina convivencia debido a excitadores, tiene uno que admirarse que también para él algún valor, para el ser humano tiene algún valor la belleza. Y el que hallemos hermoso o excitador ópticos de los animales también nos hace referirnos o procurar en nosotros un desencadenante social. Un ejemplo de eso sería las flores para los insectos suelen ser algo muy llamativo y que producen en ellos excitación, mientras que para nosotros los seres humanos puede ser algo muy indiferente. Motricidad adquirida y motricidad heredada. A través del tiempo, entre múltiples autores, se ha tenido el dilema controversial sobre los instintos del ser humano y cómo estos están estrechamente ligados con nuestro actuar o con nuestras acciones diarias.
La etología es el estudio del comportamiento de los animales en su medio natural y este reconoce los instintos como los modos de conducta descriptibles, mientras que nosotros tenemos el concepto de instinto como un estado de impulso cargado de afecto, sin ninguna reflexión y sin ninguna experiencia previa. Sin embargo, este proceso innato de instintos podemos verlo de una manera más arraigada en los animales que en nosotros. Por ejemplo, en un caso donde el estímulo sea de carácter amenazante, el animal tendrá como instinto huir, mientras que nosotros, en la mayoría de los casos, nos detendremos a pensar en cómo actuar y las consecuencias que éste podría desencadenar ante la situación. Es por esto que se le atribuye al desarrollo y a la evolución de la mente humana a la reducción de los instintos o residuos instintivos. El autor, Arnold, nos habla de la motricidad humana y cómo ésta está exenta de instintos. Nos dice que poseemos una motricidad puramente adquirida, ya que todo se va aprendiendo en el movimiento mismo y en el modo de ejecutarlo, es decir, con experiencia, la cual a su vez es apropiado mediante adquisición personal de manera subjetiva, ya que incluso dado en el que todos estemos compartiendo una misma situación, todos lo vamos a sentir o interpretar y percibir de una manera totalmente diferente. A esto se le conoce pues como la motricidad adquirida, mientras que la motricidad heredada es aquellos movimientos innatos o que ya vienen predecibles en nosotros. Esta motricidad heredada se ve en la mayoría de sus casos nada más en infantes, que la podemos incluso a veces confundir con los reflejos. Motricidad en los movimientos de la succión al momento de amamantar, en el de sujetarse o incluso en el de abrazar. Esta motricidad heredada, que también la podemos ver como los residuos instintivos, los vemos ahora mismo convertido en una respuesta de tipo de choque emocional, de acuerdo con el estímulo o con la situación externa que esté viviendo el sujeto. Estos instintos son moldeables con medida vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Sin embargo, ni la motricidad adquirida ni la motricidad heredada pueden trabajar o son un proceso aislado. Ellas están estrechamente relacionadas. No puede existir una sin que exista la otra. Es decir, se complementan. Por ejemplo, los fenómenos como la risa, el llanto o el ruborizarse son vías motoras preestablecidas o bien podríamos decir hereditarias. Aquí nos estamos refiriendo a la motricidad heredada. Siguiendo con esta idea, en un caso de angustia, de preocupación o de espanto, aunque hayamos aprendido a través de la experiencia, es decir, de la motricidad adquirida, aunque hayamos aprendido a tener una contención entre la excitación de la situación, paramos a ser conscientes de cómo actuar. Incluso así, muchas veces es inevitable representar nuestro choque emocional llorando, a veces sin tener el control de esto. Bueno, aquí continuamos con el siguiente capítulo, por decirlo así, donde vamos a seguir con el hilo conductor de los denominados excitadores, donde se viene a decir que siempre van a obedecer a lo biológico, como venimos viendo, y pues que estos van a permanecer o contienen como una complejidad oculta que los hace difusos. Los excitadores pueden como traducirse o también denominarse de otra manera como desencadenantes, en referencia al título, y que pues van a ser como lo que causa el efecto de las diferencias innatas, es decir, de lo que venía hablando Isabela, de la motricidad heredada, por decirlo así. Y digamos que esto, la forma en que se produce, o más bien como el medio que utilizan estos excitadores es el medio óptico, o sea, el relativo a la visión, y el cual como medio desencadenante genera lo que Arnold Hennel denomina como una reacción afectiva instintiva. Todo esto pues tiene un carácter semi-instintivo como tal. Qué pena, corrijo, o sea, no es como tal, es una reacción afectiva inmediata y tiene un carácter semi-instintivo. Aquí él pues nos dice que hay como una vasta o una extensa variedad de desencadenantes, pero pues él nos expone los que él cree que son como más importantes y comienza hablando pues primero del mímico, están por acá más adelante.
Este hace pues como referencia a todo lo que está por fuera del lenguaje verbal, es decir, todo lo que está por fuera de la parole, respectivo como a lo corpóreo, ¿no? A cómo nos expresamos con la parte del cuerpo. Y pues se afirma que ha evolucionado tanto que algunas cosas, tanto vivas como muertas, pues nos causan a su vez como una impresión, ya bien sea amable, festiva, lúgubre o amenazante. Digamos que todo esto se puede como reducir a dos sensaciones, que es como una sensación de simpatía o una sensación de desagradable como tal. Pues cabe agregar que esto es, como habíamos, hay que recalcar otra vez como esa parte que es como muy importante el hecho de que es una reacción heredada, es decir, no es algo que se produzca como porque uno lo quiera, sino que se produce al contrario porque uno no lo quiere, o sin quererlo más bien. Eh, Aquí pues quiero abrir como un paréntesis. O bueno, antes de abrir el paréntesis quisiera agregar pues como hemos venido hablando también que esto es todo como producto de los resultados de los residuos instintivos, que es lo mismo que las heredades, como había dicho Isabel. Y aquí pues sí abro el paréntesis para hablar de un estudio del el psicólogo Paul Ekman, el cual pues venía desarrollando todo un estudio porque el man no creía como que lo que decía Darwin, porque Darwin sostenía que las expresiones eran universales, como la felicidad, la tristeza se veía reflejado y era universal, pero él venía como de una escuela que creía que al contrario era, ¿cómo decirlo?, que no era así, que eso era una convención social, o sea, se aprendía como tal. Entonces el man se va por allá a estudiar en varias locaciones, dentro de esas creo que estaba Nueva Guinea, Papúa, bueno, dentro de otras. Y allá pues se da cuenta de que sí es instintivo, pero no como tal todas las expresiones, sino lo que él domina microexpresiones, que son como expresiones que se dan en milisegundos. Y comienza como a hacer un estudio muy encantador como de los músculos, de qué músculos se mueven cuando pues nos produce como ese desencadenante, una excitación. Entonces, pues demuestra como tal que lo que decía Darwin, en el sentido de que las expresiones faciales son universales, pues es real. Aquí pues tenemos como una imagen del que, un estudio fotográfico que él realizó porque él, digámoslo, era un científico muy experimental, entonces hizo como todo un registro dentro de las sedes que él visitó, las regiones que él visitó, y aquí pues podemos ver algunas de las expresiones. Creo que está enfado, tristeza y alegría. Aquí está la sexual, digamos que dentro de, estamos hablando pues retomando un poco de lo que son las principales desencadenantes. Aquí está pues la sexual que es muy breve. Arnold Heller se apoya a la mano de Freud. Lo que dice es que todas las partes del cuerpo humano son estímulos debido a que son zonas erógenas como tal. De hecho, actualmente hay muchos estudios, eh, por ejemplo, dentro del campo del feminismo también hablan mucho de que podría llegarse incluso, pues, en la parte sí sexual como a llegar como a un orgasmo, no a través solo de las partes genitales, sino también de otras partes del cuerpo. Aquí pues pasamos a la maternal, que es Lawrence, él cita aquí a Lawrence que lo describe específicamente así, dice, la necesidad especialmente femenina de un cuidado tierno de los propios hijos se hace extensivo e incluso más allá de la propia especie. Y aquí pues voy a hacer como ayudarme un poco con Humberto Maturana, un biólogo chileno, que creo que es un exponente muy importante porque emplea este término que es la autopoiesis, que es la definición como tal de esto, es el sistema molecular capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. Entonces, él habla que de esta especie que está acá, el Homo sapiens neanderthalis, heredamos, por decirlo así, el amor, pero eso se traduce pues en el cuidado porque la observación que se le hace como a esta especie es que siempre la madre va a tratar de proteger a la cría, no importe lo que pase, ¿no? Así tenga que como que sacrificar su vida. Entonces hacen como una observación de esta especie de cómo era y cómo esto se traslada a nosotros y subsiste o subyace en nosotros de manera innata. Eh, Aquí pues ya está otro capítulo que es raíz antropológica de la preferencia de lo bien configurado. Y aquí pues nos habla de que
de cómo el instinto, por decirlo así, se va volviendo, o se va como separando de su parte, como de su base, de lo que, de su origen, como decirlo así, o de lo natural que era, porque va pudiendo ser como configurado a través de los objetos que están pues fuera de nosotros, ¿no? Es decir, yo puedo producir algo que me cause una sensación, pero pues no va a ser como para lo que está hecho el instinto, que es para hacernos reaccionar, como ya habíamos dicho, si bien de una manera simpática o de una manera agradable. Entonces aquí es donde entra la ley de la Gestalt, que es un campo de la psicología que ya ha estudiado como tal eh, este fenómeno del el hecho de que podemos configurar las imágenes a tal punto de que nos pueden causar una sensación de encanto. Pero entonces, pues, digamos que esto se desconecta de la motricidad en la medida en que solo, pues, esto nos parece bello como tal, ¿no? Aquí, pues, este capítulo va muy ligado a este otro, que es la fisiología del arte. Y aquí, pues, nos muestra también cómo dentro del arte no hay partes que todavía no se han desligado de ese instinto buscando solo lo bello, sino que también han seguido como, por decirlo así, manifestando el instinto. Entonces, aquí podemos ver que hay como unos ejemplos muy claros donde dice específicamente cómo era retratado, por decirlo así, cada como género o sexo que hay pues en la especie humana, ¿no? Entonces hablaba de cómo las mujeres son representadas pues desde el arte, siempre es como que la mujer siempre se le ha exaltado como por la figura femenina, por su cuerpo, entonces siempre las curvas y cómo esto también se ha trasladado a la moda, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, que las prendas que ahora hacen dentro del campo de la moda siempre es para resaltar, por ejemplo, la curva de la mujer o el escote, por ejemplo, realzar como esa parte geométrica de los senos y cosas así, ¿no? Entonces, aquí también vemos otra parte que es una carta del rey Monsu, donde siempre ha sido como que el hombre ha sido más representado por, digámoslo así, una virilidad y es más escrita que como visual como tal, ¿no? Y la mujer siempre ha sido como más tendencia hacia la imagen. Entonces, en este caso, el hombre siempre lo ha resaltado como, si tiene más mujeres, pues es más masculino, si tiene, siempre es como de la actitud como tal, ¿no? Entonces, por eso siempre toman como este ejemplo aquí dentro del arte escrito y a la mujer la toman dentro del arte de la pintura. Aquí pues ya para finalizar nos muestran, el último capítulo nos habla de cómo podemos encontrar en otras fuentes de placer, o más bien cómo el placer se vuelve trascendental desde cogerlo como desde la naturaleza, es decir, porque nos muestra ahí como la belleza, por ejemplo, de, no sé, de las flores, el color que tienen las flores, el color que tienen los pájaros, pero cómo, por ejemplo, la intervención del ser humano hace que ese arte que se formula, tiene una trascendencia, el hecho de formar figuras, el hecho de coger esa cosa que es simplemente bella y darle una significación más allá de lo que está dentro del campo, digámoslo así, tangible o natural o en esa realidad que solo abarca los sentidos, ¿no? Entonces, más allá como hacia el mundo etéreo, hacia el mundo de las ideas, hacia el mundo onírico. Y pues esta es como la parte final. Muchas gracias por su atención.